Acompaña el congresista Walter Menchola, integrante de la comisión que investiga las interceptaciones telefónicas. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días. Lo que vimos ayer en realidad ha sido un show mediático, más que algo concreto. Yo te diría lo siguiente, vamos a ver. Hay casos similares que ya han ocurrido en procesos de investigaciones sobre comisiones investigadoras del Congreso de la República. Y a efecto de poder ilustrar a los ciudadanos que nos están viendo, se confunde cuando se pretende señalar que las comisiones del Congreso investigan situaciones similares o tienen actitudes similares a la del Poder Judicial. Nada más equivocado. Ahora, justamente ¿no es su potestad de inhibirse de dar información al Congreso de la República porque hay un caso que ya se está investigando en el Poder Judicial? No, por una razón muy sencilla. Porque el Poder Judicial, y te agradezco la pregunta, el Poder Judicial lo que está procesando, investigando, son acciones de carácter o de ilícitos penales. No puede ir más allá de eso. Ese es su mandato. Pero eso es bastante. Es su mandato constitucional. Claro, no, pero eso es lo que esperamos. hay otras tareas. Hay otras tareas que, por ejemplo, son el análisis y la investigación política. Ya, en términos prácticos, el análisis político, ¿qué papel tiene en esta investigación? Muchísimo. Porque lo que estamos investigando es un tema de interceptaciones de comunicaciones. Las interceptaciones de comunicaciones tienen causales criminales, de enriquecimiento o de influencia y tráfico. Muy bien, pero eso en la investigación del Poder Judicial no es importante porque finalmente es el que juzga, sentencia y da el castigo y verifica quiénes son los responsables de recibir el castigo. Totalmente de acuerdo. Y nadie está interfiriendo con esas funciones, pero hay otras actividades y hay otras acciones. Y la experiencia en ese sentido en las comisiones investigadoras del Congreso es riquísima. Te pongo un ejemplo al canto, que concluyó la Comisión Investigadora de las Casas de Alba, en que concluye con una serie de recomendaciones que no tiene absolutamente nada que ver con acciones judiciales necesariamente, y que un juez no lo pudiera hacer. A eso es lo que vamos. Lo que pasa es que, vamos a ser francos, el Congreso está bastante desprestigiado, ¿no es cierto? Y las comisiones en el Congreso, ¿no? También, y hay que también decirlo, efectivamente, pero digamos, hay comisiones en el Congreso de la República que investigan casos importantes, ¿no es cierto? Y que para la opinión pública, digámoslo así, como hecho concreto, no sanciona. Entonces, ¿cuál es la importancia de una investigación de este tipo en el Congreso de la República? Muchísimas. Desde, por ejemplo, modificar una norma, o al revés, dar una norma. O sea, hay un conjunto de acciones, recomendaciones al Poder Ejecutivo, a efecto de que él pueda implementar o corregir algunas acciones que se han determinado. En caso concreto, Business Track. Por ejemplo, hoy día, ¿qué sabemos? De que el Poder Ejecutivo no tiene capacidad legal de interceptación de comunicaciones. O sea, por un tema de seguridad de Estado o por un tema de un secuestro de una persona, hoy día no tenemos como Estado capacidad de interceptar legalmente comunicaciones. Las interceptaciones, o entre comillas, el levantamiento de los secretos de las comunicaciones, es sumamente, diríamos, básico la información que se obtiene. O sea, un ejemplo de esto. O sea, resulta siendo sorprendente que un Estado organizado, como el Estado peruano, no tenga capacidad legalmente de interceptar comunicaciones. ¿Qué otros puntos? He ahí, por ejemplo, una preocupación, un punto de seguridad de Estado elemental. Segundo, en el tema de cuando uno va revisando las normas legales con relación a las interceptaciones. Hay muchos cuestionamientos, y usted lo ha mencionado bien, al Poder Judicial precisamente por el tema Business Track. Ha pasado un año, ¿cierto? Todo el mundo está muy molesto porque todavía ni siquiera se puede ver, ni siquiera ellos pueden tener acceso a la información necesaria para la investigación. Pero uno de los argumentos, y que podría ser válido en una investigación, es que no les pueden dar toda la información que ustedes están solicitando porque se puede filtrar, ¿no es cierto? Y eso podría de alguna manera malograr la investigación. Dos temas. La primera de ellas, que el 23 de abril de este año, la jueza Martínez, María Elena Martínez, del 34 Juzgado, señala en su resolución que nos va a entregar el material en una forma progresiva y gradual en la medida que ella lo va visualizando. 23 de abril de este año, en la cual la jueza nos dice, sí, le voy a entregar el material. ¿De acuerdo?
el 17 de julio de este mismo año, sin que nos haya entregado absolutamente nada, nos dice que no nos va a entregar. O sea, 2 resoluciones de la misma jueza por un hecho con 2 situaciones totalmente diferentes. Me voy más allá. Otra parte de la información la tiene el juez Barreto, un juez titular del Sistema Nacional Anticorrupción. El juez Barreto, sin embargo, hace 3 semanas nos entrega toda la información de las computadoras del señor Rómulo León. Es decir, ¿ustedes ya tienen toda la información? Del juez Barreto. O sea, este es un caso que está partido en 2. Hay 2 jueces. El juez Barreto, del Sistema Nacional Anticorrupción, la jueza Martínez, del 34 juzgado. En el caso de la jueza Martínez, tiene las computadoras de Business Track. En el caso del juez Barreto, tiene la computadora Rómulo León. Este juez nos ha entregado la información. O sea, ¿cómo podemos comprender en una lógica elemental que un sistema judicial en una nos entreguen toda la información y en otras nos señalen... Pero eso no es potestad del juez que está viendo el tema. Por eso mismo, pero la propia Constitución señala, en la teoría de cuerdas paralelas, en las teorías paralelas, de que las comisiones investigadoras del Congreso y como el Poder Judicial, ambos tienen sus fueros en sus respectivos procesos de investigación. El Poder Judicial investiga y nosotros no interferimos en su proceso de investigación, como nosotros hacemos otro tipo de investigación. Pero uno de los argumentos del Poder Judicial es no les podemos entregar toda la información tal vez porque va en desmedro de la misma investigación al filtrarse esta misma. Perdón, nosotros no hemos tenido información. Sin embargo, dígame de dónde salió esta información. Esta información está en manos del Poder Judicial. Dígame, ¿cómo llegó a este diario esta información? No sé, dígamelo usted. Ha sido filtración obvia del Poder Judicial. Pero digámoslo así, si el juez tiene la potestad de decidir si le da o no la información al Congreso, digamos, en bien de su investigación, ¿es válido o no es válido? Creo que hay un error. El juez no tiene... Ahora que hablamos de intromisión de poderes, correcto, ¿cierto? Yo creo que hay un error. El juez lo único que nos puede negar a una comisión investigadora del Congreso constitucionalmente es aquello que está o afecta la intimidad o el honor de las personas. ¿De acuerdo? No puede negarnos otra situación. Como nosotros, en las comisiones investigadoras, cuando hemos recibido solicitud del Poder Judicial o del Ministerio Público, hemos entregado la información correspondiente. ¿Correcto? O sea, los 2 poderes no nos entorpecemos, colaboramos. Eso sería lo más saludable en todo caso. No, eso debe ser lo adecuado. Parece que no está sucediendo. Congresista, ¿qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a hacer el grupo de trabajo? ¿Cuál es la propuesta que dan? Porque al parecer todavía no llega. Bueno, hay otros caminos todavía pendientes, ¿no? Están los caminos de la verdad, está el camino de la acusación constitucional contra aquellos que obviamente entorpecen o obstaculizan la labor de las comisiones investigadoras, las denuncias formales contra, en este caso, la jueza, si se persiste en esta actitud. El Congreso, tengo entendido, el día de ayer ha habido una reunión de la Junta de Portavoces por las cuales se ha acordado el apoyo unánime a la comisión de la cual yo formo parte. Y esperemos de que se reconvenga, esperemos de que las aguas se tranquilicen, esperemos de que la serenidad vuelva a sus cauces y que por el bien del país y por el bien de todos esto se solucione rápidamente. ¿Qué pasa si el Poder Judicial insiste en no darles esta información? Bueno, se produciría una obstrucción a una comisión investigadora del Congreso en un tema fundamental, Carla, porque esta es la primera vez en la historia del país que se tiene objetiva y demostrado en forma fehaciente a un grupo que está dedicado al tema de interceptaciones de las comunicaciones, no de un día, sino que por lo menos hay 10 años de historia acá, y que sospechamos en las cuales hay muchísima información que nos pudiera esclarecer cuál es esta historia. En algún momento usted ha mencionado que está siendo interceptado telefónicamente. Bueno, en las últimas 3 semanas, anteriormente señalé, comenzaron a aparecer una serie de fenómenos en mi celular, bastante conocidos, porque yo también fui objeto de interceptaciones del famoso chuponeo